Right. Okay. ¿Cómo era el ambiente antes de la guerra civil? Y si la gente pensaba que no podía ser una guerra en Marte. El ambiente político en España antes de la guerra era que los ciudadanos no estaban contentos con el gobierno que había, pero a pesar de eso era el gobierno elegido por el pueblo, o sea, era una democracia, se llamaba república, pero una república demócrata. Entonces pensaban que querían cambiar la forma de vida, tener mejores empleos y mejor vida en general, pero había mucho descontento, pero nunca pensando en que hubiera guerra. Lo que sí había era muchas huelgas de trabajo y había muchos partidos políticos y no se entendían, no se llevaban bien. Por eso el desacuerdo era tan grande entre un partido y otro que nunca estaban contentos con lo que tenían. Y los ciudadanos de España, cuando empezó la guerra civil, ¿tenían miedo que lo que ocurre o sabían qué ocurre o qué pensaron? ¿Qué pensaron del pobre, dices? Cuando empezó la guerra, Sí. ¿qué pensaron de qué ocurre? De lo que ocurre. La guerra trajo muchos sustos porque los partidos políticos se unieron, unos pocos por aquí y otros pocos por allá. Entonces la guerra generalmente era entre los partidos de izquierda y los partidos de la derecha. Los de la derecha eran los que se unieron con Franco cuando se rebeló, que él se rebeló porque estaba de general en Melilla, en África. Entonces, lo que pasa es que poco a poco él fue ganando partidarios y fue ganando un terreno hasta que por fin ganó la guerra completamente. Y durante la guerra los partidos, conforme entraban y salían de un pueblo o de una ciudad, porque no siempre era ganar, sino que a veces perdían una batalla, perdían una ciudad o un pueblo, y entonces entraban los partidarios del lado contrario y hacían destrozos en aquella ciudad, mataban gente solamente porque eran del partido que había perdido aquella batalla. Luego, cuando se tornaban y venían a ganar los del otro partido, entonces hacían otro tanto. Y por eso ahí está lo más difícil de la guerra civil, es que se mataban entre amigos y a veces dentro de las mismas familias también había unos que eran partidarios de izquierdas y otros que eran partidarios de derechas y se peleaban entre ellos y se mataban entre ellos. Y eso es lo peor que puede haber en una guerra civil. Sí. Claro, ¿y cómo sabían que lo que mataron, cómo sabían que ellos no estaban de acuerdo con Franco? Bueno, lo que es que Franco era del extremo derecha y la Iglesia Católica y él se unieron. La Iglesia Católica en España siempre ha tenido mucho peso, mucha importancia, convincente, y el pueblo español siempre ha sido muy católico, muy religioso. Entonces, solamente porque la Iglesia Católica decía debes de hacer esto, ya, aunque no era un mandato,
se consideraba como que era importantísimo el hacer aquello. Y entonces los católicos en general apoyaban el partido de Franco. Y por ahí ya había, entonces los del partido de izquierdas, solamente por hacer maldades contra Franco, hacían maldades contra los católicos. A veces solamente porque se habían unido a Franco, no porque fueran malos. Lo mismo pasaba cuando los partidarios de Franco, los fascistas, llegaban a un pueblo que había habido matanzas por culpa de esto que hemos dicho anteriormente, del partido de izquierdas, hacían matanzas o castigaban a los partidarios de Franco y a los partidarios de la Iglesia Católica y del rey, de los nobles. Entonces había siempre castigos extras que no hacían falta, pero lo consideraban así porque la gente, resulta que en las guerras, generalmente los hombres, pero vaya, la gente pierde la cabeza y van y hacen destrozos grandes que normalmente esa persona no haría, porque es ¿cómo se llama? Cuando se unen en grupo, the mob hace muchos destrozos que individualmente no lo harían, ¿verdad? Sí. Y durante la guerra no había mucho de comer, ¿sí? ¿Sabes cómo usaron comida de alguna manera informal? Vale. Una cosa de lo de aquí, una cosa. Sí. Durante la guerra, incluso un poco antes también, empezaron a dificultarse las cosas, sobre todo el transporte de comida durante la guerra y después de la guerra. El transporte de comidas, sobre todo, estaba muy difícil. Entonces, para poder comer lo que fuera, los padres de familia y las madres de familia hasta robaban, iban a los campos y robaban el trigo y robaban patatas, o compraban, si se lo podían vender, iban a donde los agricultores, y en sus casas siempre había, en las casas de los agricultores siempre ha habido comidas guardadas. Tenían el granero con grano y tenían gallinas, cerdos, conejos, vacas. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que no robaba el gobierno, conforme los militares entraban y salían de una ciudad o de un pueblo, iban requisando. Requisar quiere decir que era un robo legal, porque lo hacía el ejército, porque el ejército tenía que ganar, o sea, que comer. Entonces, para comer el ejército le quitaban las comidas a los agricultores. Si quedaba algo, porque a veces escondían algo, entonces podían venderlo a quien fuera por allá, pobres gentes que iban con hambre y pedían que les dieran algo, un pedazo de pan, un kilo de arroz, un kilo de trigo, harina, patatas, cualquier cosa, una gallina o un conejo. Entonces el que tenía algo de dinero comía con más facilidad que el que no tenía dinero. Entonces, como no había empleos, era muy difícil